uno de los lugares donde están los depósitos, a ver si tenemos las imágenes, porque va a ser el ejército el que va a distribuir los alimentos. Hay imágenes de la mañana, cuando llegaba el ejército, ahí está, y lo estamos viendo. Tocan timbre. Lo que deben hacer, ¿no? Llegan, tocan timbre y empieza el operativo para repartir estas miles de toneladas de alimentos que va a empezar a repartir el Ministerio de Capital Humano. Después de ayer, María Laura, de haber reconocido lo que no reconocían en la última semana. Exactamente. ¿Sí? Que había alimentos ahí que no era solamente que la inmensa mayoría era yerba y que está en una situación aparte, sino que dentro de lo que no era yerba había muchos alimentos que se les estaba por vencer. A ver, algunas cosas se han comprobado, ¿no? Había alimentos, sí, había muchísimos alimentos y más de lo que se decía, incluso casi 6.000. Estamos hablando de 6.000 toneladas. ¿Había alimentos vencidos? Sí, hay alimentos vencidos también. Hay alimentos como la yerba, que está vencida de otra gestión. Y hay algunos alimentos frescos también que están vencidos. Pero además se están por vencer algunos el 7 de julio. Esto también es importante contarlo. Y eso lo dijo también Adorni hoy en conferencia de prensa. Eso lo que obviamente lo vencido ya es lo que tienen que retirar. Recién mostraba Pancho Olivera la información. Lo vencido ya en lo que es alimentos como trigo, por ejemplo, es el 0,07, ponele, pero al 7 de julio se vence mucho. Entonces estás a un mes de que tenés que repartir comida con tiempo para que se coma rápidamente, porque si no se vence. Exactamente, pero es un poco lo que hablábamos con Pablo Rossi. Ahora la confirmación de lo que se decía, de lo que se denunciaba en la justicia también, la está dando Adorni, que es el vocero. Escuchen lo que dijo. Claramente la ministra Petovelo no solo que no está en discusión para el presidente, sino que además el presidente no deja de, casi te diría, a diario, desde el 10 de diciembre, ponerla en valor. Para nosotros, la ministra Petovelo es una número uno. Esto es un procedimiento normal y habitual cuando se empiezan a acercar las fechas de vencimiento. Bueno, no sé si te interesan, pero porque tal vez es un dato irrelevante. La primera fecha de vencimiento se va a dar el 7 de julio, un lote menor de alimentos. Y luego hay un lote un poco más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio y después hay otro también menor el 1 de agosto. Bueno, esto está claro, ¿no? Porque el gobierno o el ministerio decía que no era así. Hay un lote que vence el 7 de julio, está confirmado por el gobierno, y hay otro lote que vence ahí nomás, a fin de julio. Eso es lo que pasa. Son distintos lotes que terminan alrededor de 6.000 millones de kilos, o sea, 6.000 toneladas. Ahí está el ejército. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron en el ejército cuando llegaron. Habló uno de ellos. Segundo jefe del batallón de transporte 601, vinimos a hacer un reconocimiento. Todo el planeamiento de detalle y todas las órdenes las está gestionando el Ministerio de Defensa ante el Ministerio de Capital Humano. ¿Con qué panoramas se encontraron? No, vinimos a realizar el reconocimiento, el resto de las coordinaciones de detalle las están realizando a través de los ministerios. En cuanto a volumen de mercadería, sabemos que distribuyen los camiones, ¿cuánto encontraron? Por el momento es lo único que vinimos a reconocer, ¿eh? Les agradecemos mucho a todos, gracias, muy amables. Me dejan pasar, por favor. Muy amables. Es lo que realizamos es un reconocimiento. El resto... No, solamente el ingreso, para nuestros medios. Muchas gracias, muy amables. Hay una situación que tiene que organizarse, todavía no sabemos cómo se va a repartir, ¿verdad? No, todavía no se sabe. De hecho, el mensaje es bien claro. Estamos viendo, el ejército llega a un lugar donde no tiene ni ningún tipo de conocimiento, ni de hasta dónde pueden entrar los camiones. Eso es lo que está diciendo este soldado. Vamos a ver hasta dónde pueden entrar los camiones, qué es lo que tenemos que repartir, cómo, cuántos camiones hacen falta. Todo eso lo va a empezar a gestionar con el ministerio, porque es el ministerio el que tiene que decidir a dónde lo va a repartir el ejército, sobre todo, porque que lo reparte el ejército, bueno, operativamente es el ejército, pero ¿y a dónde lo vas a llevar? ¿A qué comedores? ¿A qué agrupaciones? ¿Vas a mantener el tema de las emergencias, que decías que esto era para emergencias? Esto no creo que suceda, lo de las emergencias, porque si hay alimentos que tienen un vencimiento no tiene sentido no esperar. El gobierno dice que hay emergencias todo el tiempo, que no es solamente una gran inundación, sino que hay situaciones que ameritan, pero para el ejército ir repartiéndolo, uno entiende a creer que va a ir más por
Cáritas o algún tipo de agrupación vinculada hasta ahora a la iglesia. Ellos no tuvieron ninguna confirmación de esto. Lo que vamos a escuchar ahora es lo que dijo Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete, que habló por la radio de esta cuestión. Vamos a avanzar y tratar de entender cómo sigue el tema de los alimentos. En particular, ella no tenía, aparentemente por lo que me informó la ministra ayer, la información que le habían brindado sobre esta alimentos en depósitos, no incluyeron que algunos de ellos tenían vencimiento, como el caso de leche en polvo, ¿no? Entonces, cuando se enteró que había leche en polvo con vencimiento en el mes de julio, ordenó su inmediata distribución y tomó una medida con respecto al funcionario a cargo que originó finalmente su renuncia, ¿no? A ver, ¿qué tenés? ¿Tenés opinión sobre esto que dijo? Sí, a ver, opinión no, lo que tengo es un escenario de el Ministerio de Capital Humano está detonadísimo en este momento. ¿Por qué? Porque ayer decían, primero, que echaban a un funcionario por el tema de los alimentos. Cuando empezabas a indagar decían, no, bueno, también por lo de los alimentos. Lo de los alimentos parecía una excusa. Porque este gobierno, es cierto, escuchá lo que decían con Pablo, muchas veces buscó ya chivos expiatorios este gobierno. Pero ir al más alto escalafón de ese cargo es apuntar muy alto. Podrían haber quedado con algún subsecretario, algún director del área y decir, no informaron como corresponde que había alimentos en vencimiento, lo despedimos. Acá hubo un problema interno entre Pablo de la Torre y Sandra Petovelo. Que quizás no tiene que ver justamente con esto. Ahora está evaluando Pablo de la Torre con su grupo, con su gente más allegada, ¿qué es lo que va a contar de todo esto? ¿Por qué digo esto? Porque esto que hablamos con Pablo está confirmado. Hay muchos que sabían esta cantidad de alimentos, que esta cantidad de alimentos estaba, de qué se trataba, cuáles son los alimentos y toda esta cuestión. Por lo tanto, él va a decidir si sale con los tapones de punta o no. ¿Por qué? Porque se está hablando de él como un corrupto, básicamente, ¿no? Porque de hecho están apuntando, por ejemplo, al esquema de contrataciones que tenía el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Capital Humano, a través de la OEI, un organismo internacional, algo muy común que viene hace muchos años en la Argentina, que se hacen este tipo de contrataciones, que muchos dicen, bueno, es el vericueto que se encuentra para tomar personal cuando la reglamentación te dice no podés tomar gente nueva desde la cláusula Batakis para acá. Bueno, lo tomás por afuera. Lo que están diciendo fuentes del propio Ministerio de Capital Humano es había irregularidades ahí, no solamente era que se contrataba, sino que veían quizás lógicas de sobresueldo y demás. Lo que dicen desde el entorno de la Torre es, eso no es así, es parte de operaciones, y lo que dicen es todo lo que hacíamos pasaba siempre bajo la órbita de Petovelo. Entonces claramente hay tensión ahí con información cruzada que se están tirando de un lado a otro. Por eso te digo, opinión hoy no tengo, porque el escenario que estás viendo es de información que de un lado dice una cosa y del otro lado del otro. Más allá de esto, le pregunto a Alejandro Katterberg, más allá de lo que está sucediendo, que es que los alimentos estaban, que hay alimentos por vencer, que digamos no se estaban distribuyendo, que hay un tema con la cadena de distribución, todas estas cuestiones muestran, más allá de las internas, una falta de gestión, ¿verdad? Buen día, Laura, ¿cómo estás? Muestran muchas cosas interesantes, por lo menos desde el punto de vista de analizar la marcha del gobierno y del proceso político en el país. Primero, la disociación, la tensión entre la teoría, la ideología y lo que es la realidad y la gestión. En segundo lugar, la disociación entre un presidente que sobrevuela por la macroeconomía y por la macropolítica y que no se mete en los asuntos del día a día y los problemas que le van acarreando. Tercer lugar, la tensión entre un gobierno que viene con una impronta muy disruptiva, muy confrontativa, pero que se ve forzado a lidiar con el sistema. A ver, tiene que funcionar el país, ¿verdad? ¿Sabés por qué lo estoy uniendo? Cuando puedan, por favor, si podemos ir pasando todas las placas con los alimentos para que la gente entienda de qué estamos hablando. Además de los alimentos, hablamos de otras cuestiones. Mira, ahí está. Todo lo que hay en Villa Martelli está puesto allí. Lo que hay en Villa Martelli, porque como bien dijo Pablo Rossi, todavía no tenemos información de lo que hay en Tafí, lo que hay en Tucumán. Ahí está los números, vamos a ir pasándolo lentamente para que la gente vaya viendo lo que hasta ahora
ahora está individualizado. Alejandro, ¿sabés por qué? Esta es una pata. Hace horas hablábamos de un país sin gas. O sea, de un país que un día, el día miércoles, no tuvo GNC, que hace semanas no tenía GNC. No queremos ser alarmistas. Lo que estamos viendo es algo pasaba en la gestión para que esto sucediera, que no pasó desde el 84. Pasa que hay dificultades de gestión y pasa que se sabía o era bastante conocido y hasta obvio que era un gobierno que llega al poder con ausencia de equipos, ausencia de técnicos, pero ellos no aceptaron ausencia de experiencia, no aceptaron trabajar con otros espacios, con una decisión política de encerrarse y estar en un grupo reducido, con lo que vos decís, no incorporar o no acordar políticamente con quien acordaron electoralmente la segunda vuelta, que fue Cambiemos y después que explotó Cambiemos con el PRO, con una incapacidad o una decisión política de dar continuidad a un montón de funcionarios que vienen de la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Que de están vuelta, ahí. Con una visión ideológica que no está en línea con la idea de muchas de las cuestiones que entran en crisis. Yo estoy seguro que en términos ideológicos muchos representantes o muchas figuras del gobierno deberían pensar que el Estado no tiene ni por qué repartir alimentos. En todo caso, el Estado debería repartir subsidios directos de dinero y que la gente tome su propia decisión de qué comida y qué, cómo, cuándo comprarlo. ¿Y el mientras tanto? Y en el mientras tanto pasan estas cosas. En el mientras tanto, gestionar un Estado que representa más del 40% de la economía del país requiere de honestidad, de experiencia, de equipos, de trayectoria, de conocimiento, de coordinación. Se acaba de ir el jefe de gabinete. Entonces, hay problemas internos, hay problemas de liderazgos y de conducción adentro de la gestión del gobierno. Hay una decisión del presidente de ocupar el rol de guía macro, en términos sobre todo de lo que se ocupe y que le interesa es la macroeconomía y de macropolíticas y tener este doble rol de influencer mundial por las ideas de la libertad, combinado con presidente de la Argentina. Bueno, y todo esto convive con una cuestión de, que ya sabíamos, debilidad institucional, incapacidad o dificultad de poder generar acuerdos políticos, una tensión constante en el gobierno de si el gobierno va por romper con el sistema o negociar con el sistema. Y bueno, todo este tipo de cosas era medio evidente que iban a ir a Está bien, aunque sea floreciendo. evidente, digamos, el momento, la coyuntura, que tengamos el 50% de pobres, ¿no? Eso no se discute, por lo menos es el 50%, la mitad del país es pobre, que haya que repartir alimentos porque hay, por suerte, redes que reparten alimentos desde 2001 por lo menos a la fecha, o 2002, que esas redes muchas estén cortadas por las investigaciones como si fuesen antitéticas, como si una cosa no permitiera la otra, con la mitad de la población pobre. Es un poco delirante cortar los alimentos hasta que llegue la tarjeta que les dé directamente la plata. Bueno, digo delirante por decir una palabra suave. La pregunta es, ¿cuánto tiene ideológico, cuánto tiene de incapacidad? Debe tener una combinación de ambos. Seguramente vamos a hablar con Jorge Liotti también. Lo sumamos a Jorge Liotti, que está en la redacción de La Nación. La preocupación, Jorge, es porque en los comedores además nos están contando, y hablo por ejemplo de la gente de la Iglesia Católica, que se suman cada vez más personas además, que cada vez necesitan más viandas para repartir. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Entiendo que estás siguiendo también esta cuestión y me interesa saber qué es lo que pensás de lo que va a pasar en esta coyuntura, porque tampoco el ejército, hablábamos con Gaby hace un ratito, sabe qué hacer por ahora con la comida, ¿no? No es que está comunicando a dónde la va a repartir ni nada, no es el carril por el que se distribuye la comida en los últimos 25 años, ponelo, 20 y pico de años. Bueno, María Laura, seguí atentamente lo que hablaban ahí con Alejandro y con Gabriel, y yo creo que hay una sumatoria de deficiencias que termina eclosionando en este tema, como quizás hace un par de días con el tema del gas.
Y yo creo que si nosotros miramos la secuencia completa, vimos al principio un gobierno que yo creo que subestimó un poco la magnitud de la crisis social y se focalizó especialmente en tratar de acotar las irregularidades muy evidentes y muy groseras de la intermediación que estaban generando los movimientos sociales. Esto dio lugar a una serie de denuncias y a un inicio de un proceso de auditorías para tratar de revisar qué cosas se estaban haciendo bien y qué cosas mal. Y ahí empezó a incubarse este problema porque se empezó a frenar la distribución de alimentos. Sí, y esto, sí. Nosotros dimos cuenta entre febrero y marzo que los comedores estaban diciendo no estamos recibiendo alimentos porque se está haciendo la auditoría. Entonces ahí hubo una falla en el sistema de decir vamos a purificarlo y transparentarlo, que es un objetivo claramente positivo y que había que hacerlo, pero con un mecanismo muy riesgoso que es de alguna manera postergar la distribución de un bien muy sensible como es la comida. Esto se empezó a agravar y generó tensiones con quien precisamente era el responsable del área, que es probablemente quien mejor conoce esta situación, que era el secretario de la Torre que se acaba de ir. Él venía planteando esta idea de que acompañaba la presunción de Petovelo en línea con Milei de que era importante romper la intermediación y acotar a los movimientos sociales, pero decía, mientras tanto, tenemos que repartir la comida. Y esto fue lo que terminó de eclosionar con la revelación de estos alimentos almacenados que no se habían distribuido, que tiene que ver con esa decisión. Hacemos la auditoría, transparentamos y frenamos hasta entonces. Y yo creo que esto es una mala lectura de lo que está ocurriendo en el territorio de todo el país, en sectores muy postergados, que insisto, no tiene que ver solo con la gestión de este gobierno, viene muy mal de las gestiones anteriores, pero naturalmente se agravó porque estamos en un momento de recesión con muy alta inflación todavía. Entonces, a mí me parece que hay una subestimación del problema social que no se termina de comprender y que no hay una estrategia, porque una vez que vos acotás y desplazás a los movimientos sociales, ¿cómo se va a reemplazar ese vacío que va a quedar en esa intermediación? Que podemos estar de acuerdo que estaba totalmente viciada. Y ahí no aparecen mecanismos claros. ¿Cómo se llena ese vacío? Hay mucho enojo de muchos dirigentes sociales también de mucha gente de la iglesia, porque no es generalizada la corrupción. La corrupción tiene determinadas personas involucradas y viste que se generaliza y se habla de los movimientos sociales, las iglesias, los comedores, y eso también impide visibilizar la cuestión porque están enojados con todos, porque claro, por supuesto, lo que tiene lugar hoy en día, incluso entre nosotros, son las denuncias y no el hambre que está pasando la gente. Yo hablé en algunas parroquias donde me cuentan que la cantidad de gente que se está sumando y que tiene que ver con por supuesto, desocupación, con que no alcance el salario y una imposibilidad de tener los alimentos que necesitan, ¿no? Y gente que no conoce el territorio. Nosotros, Jorge, Alejandro, Gaby, no conocemos el territorio. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de, como me dijo una vez Diego Kravetz cuando estaba en Lanús, no de un barrio de emergencia, un barrio, sino al fondo de eso, digamos, la vulnerabilidad más extrema, donde las viandas se llevan, las iglesias las entregan. Ni siquiera es que la gente las va, Alejandro, a comer allí al lugar, sino que las tienen que entregar, las preparan porque no tienen ni siquiera movilidad. De todo eso, la clase media sabe poco. Sabemos poco. María Laura, lo que podemos, digamos, si nos corremos un poquito más atrás en la película, está claro que el fracaso del Estado en la crisis del 2001-2002, que implosiona el Estado, aparece un esquema de contención de un entramado muy complejo, que cuesta mucho decodificar, que articula movimientos sociales, iglesias, comedores, actores varios que no están tan delimitados, que actúan con lógicas
completamente distintas a la que nosotros podemos conocer y que de alguna manera han servido de contención también con los fondos que ha enviado el Estado, obviamente. Pero el Estado no termina de llegar, no tiene la capilaridad. Estos sectores son los que brindan esa capilaridad y que han sido decisivos, primero para esa famosa pregunta, ¿por qué no estalla digamos, porque no hay una explosión callejera? Bueno, en parte hay una respuesta. ¿Por qué no hubo mayores dificultades durante la pandemia? Bueno, estas redes se articularon. Naturalmente que son irregulares, no deberían existir, debería haber un mecanismo absolutamente regularizado y oficializado del Estado. La pregunta es, mientras el Estado recupera esa capacidad, y en todo caso me pregunto, ¿este gobierno quiere que el Estado la recupere? Claro, primero esa pregunta. Busca una retracción del Estado, ¿no? Primero entonces, esa pregunta, porque por eso. No sé si hay intención, como dijo Alejandro, ¿no? No sé si hay intención ideológica, digamos, de restablecer todas esas redes o de hacer estas redes transparentes y que funcionen, estas redes de distribución. La cuestión es que la cadena por muchos lugares está cortada ahora. Claramente, y yo creo que el gobierno se entusiasmó, entre comillas, pensando que si le pegaba a los movimientos sociales, a sabiendas de que tienen mala imagen pública, cuando uno miraba todo, digamos, el año pasado, las políticas públicas, y uno lo contrasta al tema de los planes, por ejemplo, con la salud y la educación pública, los planes tenían un nivel de rechazo muy alto. No decía la gente sáquenlos, pero decían eso hay que cambiar, a diferencia de la salud y la educación, que la gente decía sostengámoslo. Entonces, el gobierno claramente sabe que está martillando un clavo flojo y tiene un rédito político. Eso galvaniza en la idea de que hay sectores que se aprovechan de la pobreza, y de hecho las denuncias parecen demostrar eso. Ahora, eso es una estrategia política de consolidación del espacio y de una narrativa. Después viene la necesidad de hacerse cargo de la realidad, decir, bueno, ¿cómo se resuelve entonces esa cuestión de fondo? Y yo creo que este episodio de los alimentos no distribuidos le plantea ese interrogante posterior. ¿El Estado va a volver a recuperar esa capacidad y esa capilaridad que no tiene, o va a instrumentar otro mecanismo para en todo caso terminar de acotar el rol de los movimientos sociales? ¿Va a articular con aquellos actores que están en el territorio, que conocen el territorio, o lo va a hacer por su cuenta? Bueno, me parece que acá emergen una gran cantidad de interrogantes que todavía en el área de capital humano no están respondidas. Pero, a ver, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Yo quiero aportar algo para compensar un poco, porque la gran capilaridad que el Estado tiene y que se desarrolló, esa red de contención social que desarrolló el kirchnerismo y que le dio un sostén político después durante mucho tiempo, a partir de la crisis de 2001-2002, no está vinculada solamente a la intermediación de los grupos sociales, movimientos sociales, piqueteros, etcétera, que sí, que existe, que la hay, y que posiblemente atrás de eso también hay negocios y negocios políticos. Pero está vinculada también a los millones de argentinos que tienen una tarjeta y que el Estado llega a esos millones de argentinos porque tiene una tarjeta de débito con la cual se le depositan subsidios. Llámense AUH, llámense pensiones no contributivas por invalidez, pensiones no contributivas por madres de 7 hijos, tarjeta alimentar, jubilaciones. Entonces hay más de 10 o 12 millones de argentinos que tienen una tarjetita, y de hecho el gobierno en estos días acaba de anunciar un nuevo aumento. El aumento de todas estas contribuciones. Entonces, eso también es parte de la red capilar que el Estado creó, pero de que esa, se fue expandiendo. Esa no es la que estamos criticando, todo lo contrario. Nosotros siempre estamos contando que está haciendo hincapié, creo que incluso la tarjeta alimentaria le llegó a empatar está en valores reales, no me sale la frase. A la inflación. A precios constantes está en valores reales de 2019. Claro, al costo de vida está. Le llegó bien, por primera vez en mucho tiempo. A ver, es un tema gravísimo lo que está pasando, no estoy lejos de ser un defensor del gobierno de Javier Milei, pero lo que quiero decir es que quede la idea que solo el Estado combate la crisis social, que se está expandiendo, que la recesión se está profundizando, que el desempleo está aumentando, que el nivel de actividad está cayendo, que los ingresos per cápita están cayendo, se hace solo a través de la distribución de alimentos. Hay una enorme Pero en ningún momento estamos diciendo eso. Bueno, estamos diciendo que la distribución de alimentos está en estos momentos con todas estas complicaciones y que no es un tema menor, porque hay mucha gente que no tiene nada. Pero hay muchos temas no menores que tienen que ver con, que está atrás de esto, porque... insisto, acá hay un tema que nos podríamos decir, esta semana, hoy es alimentos,
la semana pasada, o ya esta semana se nos mezclan los días, fue la falta de gas. Hace un mes atrás tuvimos una marcha de 1 millón de personas, o tal vez menos, por el tema educativo. Hay un tema que uno se pregunta, María Laura, es que va a la génesis de esta gestión. ¿Puede un gobierno sin experiencia, sin equipos, sin representación política, como el propio presidente se ufana a decir soy el presidente en términos institucionales más débil de la historia, ¿puede ese mismo gobierno hacer el ajuste fiscal más grande de la historia? El presidente dice, soy el presidente institucional más débil de la historia, porque aparte siempre le gusta hacer el más de todo, y vengo a hacer el ajuste fiscal más grande de la historia. Bueno, en esas dos frases hay una tensión gigantesca. Entonces la probabilidad de que eso salga bien es muy difícil. Tenés que tener mucha suerte y ser muy hábil y tener una enorme coordinación y una enorme capacidad de gestión para ser un presidente más débil en términos institucionales y encarar el proceso de ajuste más grande que se recuerda. Por eso hacemos hincapié en los alimentos, por eso no alcanza con las tarjetas que vos estás nombrando, que también tiene que ver, y con los subsidios del Estado. Justamente por eso, si vos haces un gran ajuste, tenés que cuidar al 50% de pobres. Pero también hay algo ahí de la capilaridad de la que están hablando, que es la que al gobierno también le falta en muchos casos. Al no tener una estructura política tan grande, la llegada a todas las terminales del Estado también cuesta, del Estado y de la sociedad, digo, también le cuesta mucho más. Entonces también recibe informaciones muchas veces parciales. Porque vos hablas de la iglesia y yo sé de sectores del gobierno que tienen vínculos con la iglesia, que ellos dicen, a nosotros los párrocos, los curas nos dicen que en los barrios más vulnerables la gente nos apoya por esto que hablamos de la tarjeta alimentaria, pero son dos cosas de la distintas. UH. Entonces se quedan con esa visión. Entonces cuando le dicen falta comida, dicen, no, ¿cómo falta comida? Si la gente no nos critican. Pero por eso digo, o sea, se quedan con esa parte de la información y quizás la otra parte de la información después la tienen que justificar cuando dicen, pará, tenían razón que había alimentos que se estaban por vencer. Pero sobre la iglesia, Gabriel, ¿cuántos gobernadores son aliados del gobierno? Cero. Voy a lo capilar, a lo territorial, porque los gobernadores uno puede decir, bueno, es muy macro. ¿Cuántos intendentes son de la Libertad Avanza? ¿O cuántos intendentes son de las filas de este gobierno? Menos de 10. Muy pocos. En todo el país. En miles. Entonces, ahí también tiene que ver de vuelta el choque de vos sos lo externo, vos sos lo disruptivo, vos sos el antisistema, vos sos el antiestado, pero ahora sos el presidente, ahora sos el Estado. Claro. Ahora lo tenés que manejar, administrar, gestionar, gobernar. Bueno, pero a ver, ¿hay intención si vos creés que los intendentes y los gobernadores en el fondo son la casta y son el mal? ¿Entendés lo que digo? Es como, hay un tema ideológico que también derrama en las decisiones que se toman. Pero eso pensando que para Milei en serio lo de la casta es así. Sí, yo trato de pensarlo en serio. Yo creo que también es decisión política, porque si no, no se entiende. A ver, si tenés a Scioli dentro de tu espacio y demás, cuando vos pones Scioli, Francos, etcétera. Compañía, y Patricia Bullrich, pero cuando vos pones sigue el discurso si vos le pones la etiqueta Milei de casta, en realidad casta es lo que vos decidís que es casta. Entonces, hoy todos los gobernadores son casta, mañana ¿no crees que hay mucha son gente aliados, ofendida? no son más casta. ¿No crees que hay mucha gente ofendida por algunas de las cosas que Milei le dice al público también? Digamos, eso tampoco ayuda. Lo tengo ahí a Jorge que está escuchando todo, porque como no está en la mesa y no interrumpe porque es tan educado, Jorge, te escucho. No, a ver, está claro, tratando de englobar un poco y resumir lo que estamos planteando. Está claro que estamos ante un gobierno que, como marca Alejandro, no tiene experiencia, es un experimento a cielo abierto, va maniobrando en el camino. Y respecto a lo que vos decías, claramente hay una narrativa en contra de la casta que es absolutamente potente para que Milei mantenga el nivel de adhesiones que todavía mantiene, aunque se le fue desgajando un poco, pero la gente lo apoya porque entiende que es alguien que reivindica la injusticia, mejor dicho, lucha contra la injusticia que se fueron generando a lo largo de los años. Eso no impide que después tenga sectores pragmáticos, lo hemos visto esta semana con la negociación de las leyes en el Congreso, que sin hacer tanto ruido, bueno, arreglan con la casta y lo arreglan en los términos en los que habitualmente se arreglan estas cosas, digamos, concesiones en las leyes, algún pedido de obra para alguna provincia. Entonces yo creo que ahí Milei necesita mantener su identidad nítida y clara de que él es el guardián que pelea contra el establishment político, económico y demás, y empezó a ver que necesita gobernabilidad, entonces habilitó un margen de negociación para poder instrumentar esto. En el plano de lo que fueron las leyes,
me parece que aprendió la lección, me parece que le faltan otros aspectos. Volviendo al punto de la cuestión social, me parece que le falta todavía entender cuál es el calado, la profundidad de la situación social y el rol que el Estado voluntario e involuntariamente adquirió respecto de eso. Y con lo cual ahí me parece que todavía falta hacer ese proceso de aprendizajes que en otros terrenos ya lo ha hecho. Gracias siempre, Jorge. Muchísimas gracias. Por favor, María Laura, un gusto estar con grande. nosotros este rato. Tenemos esa imagen para compartir de dentro de Villa Martelli, donde están los alimentos. Mucho más no sabemos. Sí sabemos y lo tenemos en placa para repasar. Mientras vemos los alimentos, cuáles son los alimentos que están, ¿no?, en este lugar. Como bien dijo Pablo Rossi, poco sabemos de lo de Tafí del Valle. Ahí está perfecto, ahí se ve todo lo que hay, algunos con posibilidad de vencimiento cercano. Y a mí me parece un despropósito, como a Pablo, que esto no se reparta. En Tafí del Valle hay menos, pero de lo mismo. Hay aceite, hay fideos, hay garbanzos, hay harina de trigo, hay leche en polvo, que es lo que despertó mucha tensión en las últimas horas, hay puré de tomate y hay yerba mate, que es lo que el gobierno originalmente decía: nos están diciendo que repartamos comida, cuando el 60% de lo que está ahí es yerba mate, que encima está en medio de una auditoría, que de hecho van a presentar una denuncia penal el lunes por el tema de la yerba mate. Pero te decía que lo de la leche en polvo es lo que generó ruido en las últimas horas, porque Grabois insistió en el tema y a la larga después Grabois salió a decir: vieron, tenía razón. Fue lo de la leche en polvo lo que tocó una fibra ahí, lo que obligó al gobierno a decir: pará, efectivamente es así, efectivamente tenemos leche en polvo que está por vencer y que no repartimos, porque una cosa es tener yerba auditada, que podés decir hay corrupción del gobierno anterior, y otra cosa es que leche que vos tenés y que no repartiste durante 6 meses. Y ahí es donde se activa todo este problema y esta situación de decir: bueno, eso sí es lo que vamos a repartir de emergencia. Mientras tanto, el gobierno va a denunciar a Victoria Tolosa Paz, ¿verdad? Dicen que el lunes, a más tardar el martes, van a presentar esta denuncia penal. Es a Tolosa Paz como jefa del Ministerio de Desarrollo Social anterior por las contrataciones de esta yerba mate. Recordemos, hablamos de más de 5.000 toneladas de alimentos. Dicen que un poco más de 3.000 son de yerba. Eso está en los expedientes, incluso en la denuncia original que motivó la investigación por parte de Juan Grabois. Estaba esto también de que era yerba. ¿Esa yerba fue comprada durante su gestión? Porque hubo varias gestiones, ¿no?, en el gobierno de Alberto Fernández en Desarrollo Social. Ahí es lo que tiene que afinar el lápiz, porque a ver si toda esta es del periodo donde estaba Tolosa Paz o incluye también a Juan Zabaleta o Arroyo y demás. Se supone que sobre todo es a Tolosa Paz. Hablan de 18.000 millones de pesos de compra de yerba en mal estado, dicen, con sobreprecios y también muchas vencida o que ya estaba próxima a vencer, o sea que compraron algo que ante el cambio de gobierno ya estaba vencida. Bueno, no sé si tenemos algo para mostrar de la denuncia de Tolosa Paz. No está todavía. Todavía no está. El lunes. Lo que sí queremos compartir es más de lo que dijo Adorni. Adorni, vocero del gobierno. Además de decir, el 7 de julio se empiezan a vencer algunos alimentos, como les estamos contando, dio otra declaración. Mirá. Con De la Torre surgieron 2 temas. Hay un tema, por supuesto, que implica efectivamente problemas en la gestión y efectivamente la información que requería la ministra Petovelo con respecto a algunas cuestiones, entre ellas algún detalle adicional que había requerido la ministra en relación a tema de alimentos. La ministra no la estaba obteniendo y la ministra efectivamente... Entiendo que ocurre con el resto de los ministros, entiendo que ocurre con el resto de los funcionarios del gobierno. Para serte bien preciso, no trabajamos con gente que no tengamos el 100% de confianza, independientemente de la aptitud del funcionario. Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios, efectivamente se toma la decisión de removerlo, reemplazarlo. Bueno, ahí está, el chivo expiatorio, decimos con Pablo Rossi. El chivo expiatorio, no teníamos el 100% de confianza en él. De nuevo, ¿fue por lo de los alimentos que se va Pablo de la Torre? Claramente no. O no solo por lo de los alimentos. Eso incluso lo reconocen desde Capital Humano cuando te dicen también lo de los alimentos, porque en todo caso es bajo su área que debería haber tenido la información precisa de qué pasaba y cuándo se vencía y demás. Pero claramente acá pasaron otras cosas. Hay muchos que están mirando lo que se está hablando de esta denuncia ante la Oficina Anticorrupción, de los contratos que tenían en el ministerio a través de un organismo internacional y qué se hacía con esos contratos.
que por un lado algunos dicen, ojo, porque viene por ahí, y otros dicen, parece poco. Parece algo habitual en el Estado como para que allí estén los problemas. Entonces hablan de alguna otra diferencia más. Incluso algunos dicen diferencia política. De la Torre, no nos olvidemos, es uno de los que tiene experiencia en gestión. Sí. No es alguien de los que viene La Libertad Avanza, no tiene experiencia en gestión. No. Su hermano intendente de San Miguel durante muchos años. Él era funcionario en San Miguel, incluso en otras gestiones posteriores también, en el área de niñez, adolescencia, o sea, en el mismo área que está trabajando ahora. Entonces, conoce el terreno, conoce lo que estaba hablando. Lo que no conocemos a fondo es qué es lo que rompió la confianza entre ellos, esto que dice Adorni, que ya no le tenían la confianza. Les cuento que en un ratito nada más vamos a hablar con Alejandro Katterberg de información que nos trae caliente y flamante sobre lo que está diciendo la gente cuando es encuestada, cuando conversa la gente. ¿De qué habla? ¿En quién confía? ¿Cuáles son las cuestiones que le están en este momento preocupando a la gente? Enseguidita, porque ahora